Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro primer webinar del año, ¿no? A nombre de RFácil, de todo el grupo de RFácil, de los colaboradores que integramos esta organización, les damos la bienvenida y pues esperamos que, en primer lugar, en cada uno de los proyectos de las organizaciones en las cuales pertenecen, los proyectos personales, logren al final del año, pues, convertir esos objetivos en metas alcanzadas. Y desde el punto de vista empresarial, por supuesto, a nombre de Refácil, pues extendemos la posibilidad de acompañarlos en estos procesos para, insisto, convertirnos en un aliado estratégico y lograr que seamos precisamente eso, los aliados estratégicos que acompañen las iniciativas, los proyectos y lograr de forma colaborativa alcanzar las metas que se han propuesto. Por otro lado, decía en este nuestro primer webinar del año, pues queremos abordar un tema, de hecho, pareciera coyuntural, pareciera ni mandado a hacer. El día de ayer, seguramente algunos de ustedes escucharon, si tuvieron la oportunidad de revisar las noticias, el tema el impacto de la inteligencia artificial, particularmente en cómo está cada vez le estamos viviendo, le estamos incorporando a nuestras actividades. Y precisamente el día de ayer una plataforma china, DeepSeek, una plataforma china que tiene una característica muy particular, además de ser desarrollada por China, comparado con otras tecnologías, tiene un costo mucho menor en su implementación, necesita menos recursos tecnológicos y eso hace, hablando de eficiencia, pues que impacte a organizaciones como por ejemplo NVIDIA. NVIDIA, que era la empresa de mayor capitalización en el mercado, ayer perdió algo así como arriba de 500 mil millones de dólares. Imaginemos, o a lo mejor ni siquiera alcanzamos a imaginar la cifra, ¿no? Tantos ceros juntos, pero lo que quiero traer a colación es que es un tema coyuntural, es un tema que lo vamos a compartir en el transcurso de este webinar, ¿no? Para lo cual nos va a acompañar el ingeniero Ernesto Silva, que es experto, ¿no? Experto en la implementación, en el desarrollo de estas herramientas. Y vamos a ver cómo, pues, nuestras actividades, y uno pudiera parecer que por un lado tengo herramientas en un celular como ChatGPT o Meta, ¿no? Si utilizan ustedes WhatsApp, bueno, pues ahora uno puede preguntar, ¿no? Además, como si ya tuviera el contacto de Meta, le puede preguntar sobre algún tema, puede pedirle una imagen, en fin, esas son aplicaciones de inteligencia artificial. Y siempre son lúdicas, siempre son interesantes, siempre nos lleva por allá pues nos genera una curiosidad natural. Pero el punto que nos lleva es cómo puedo aprovechar como organización, como ejecutivo, como directivo, puedo aprovechar todas estas herramientas que a lo mejor por un lado pareciera que están muy lejanas, muy allá para las operaciones de las grandes empresas, y sin embargo podemos observar que contando con el aliado adecuado, podemos implementar varias de estas herramientas. Entonces, dicho lo anterior, me reitero la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y si les parece, vamos vamos entrando en materia y la sesión está dividida básicamente en tres momentos. El primero, que es una exposición pues un panorama general, un overview de cómo cómo implementar estas herramientas, y ahorita el enfoque que lo queremos destacar es precisamente la toma de decisiones. Después tendremos un segundo momento donde nuestro practitioner experto, nuestro experto en temas de visualizaciones, analítica de datos, pues nos compartirá un poco de su experiencia y cómo es que a él ha vivido y ha logrado llevar a cabo estas implementaciones. Y un tercer espacio que serán las preguntas y respuestas que cada uno de ustedes tenga en mente a partir de esta exposición, pero por supuesto también algunas preguntas o dudas que tengan de manera natural en su organización. Entonces, si les parece,
Dicho lo anterior, pues a ver, vamos a arrancar y me voy a permitir compartir una pequeña presentación que he preparado para este momento y arrancamos entonces. El webinar le hemos titulado, el título del webinar es la importancia de los datos para la toma de decisiones. Y de pronto decir, bueno, ¿por qué los datos? O sea, ¿cómo es que la data, los datos, no? De pronto empezamos a escuchar de manera recurrente este tipo de términos, ¿no? A lo mejor por ahí Big Data, datos, analítica de datos, visualizaciones. Al final del día pareciera, si estamos en el tema de gestión de una organización, de una empresa, pues, y sobre todo si tenemos a nuestro cargo áreas en particular, equipos de trabajo, en fin, pareciera que estos términos, pues, si no estamos tan acostumbrados, pareciera que están muy lejanos a mi operación. Sin embargo, vamos a ver que este enfoque, pues no es nuevo, ¿no? Definitivamente no es nuevo, pero sí tiene elementos que lo hacen vigente. Y puntualmente, ¿no? Puntualmente, yo creo que, a ver, veamos, no sé cuántos de ustedes o cuántos de nosotros nos identificamos con esta imagen, ¿no? Donde, por un lado, de manera pues natural, de manera recurrente, de por sí, yo siempre he dicho que el trabajo no se crea ni se destruye, solo se acumula. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que resolver temas económicos, financieros, pero también el proceso, pero también tengo indicadores que por un lado está la satisfacción del cliente, pero tengo otros indicadores que hablan de la eficiencia, indicadores, por supuesto, que tienen que ver con rentabilidad, con incrementar las ventas. De manera natural tenemos como tomadores de decisiones una serie de elementos que nos atribulan, ¿no? Que de pronto pareciera que pues tenemos que estar trabajando contra todo ese entorno, que es un entorno pues que de manera natural ha sido volátil, ¿no? Incierto, lo veíamos ayer, o sea, una empresa que tenía un gran desempeño en los últimos años, y no solamente el año pasado, sino varios años, me refiero al caso de Nvidia o cualquier otra gran empresa, que pues ante un tema, y pareciera ser un cliché, pero de pronto con el tema del COVID, con el tema de la pandemia, cuántas empresas no desaparecieron, cuántas empresas no se vieron o tambalearon, y al día de hoy tenemos, por ejemplo, temas como pues el costo de vida, la inflación, y nos lleva a una nueva normalidad, donde esta nueva normalidad, pues lo que está poniéndonos por delante son retos importantes respecto a reaccionar de forma acelerada, ser muy ágiles en nuestra toma de decisiones. Y precisamente ahí viene el punto, ahí viene el tema central de este webinar, que tiene que ver precisamente cómo ser más eficiente, cómo yo, que soy un gestor, que soy un administrador, que tengo a mi cargo diferentes áreas, diferentes actividades en la organización, cómo hago que este proceso sea más eficiente para responder a las necesidades del entorno que tenemos. Y entonces, pues sí, de manera natural, nuestro día a día está basado en las decisiones. Y las decisiones normalmente, bueno, pues podemos tener, y aquí la bifurcación de este camino, ¿no? Por un lado, puedo tener un tema, de un lado pareciera verse un poco más soleado, del otro lado un poco más sombrío, y si fuera así, de manera natural, a lo mejor yo escogería el camino del lado más soleado. Sin embargo, y valga la analogía, de pronto el clima puede cambiar, ¿no? Y hay elementos que yo no puedo controlar. Y entonces tengo que estar suficientemente atento con la información adecuada para hacer los ajustes. Y normalmente la intuición, ¿no? La intuición ha sido un elemento que ha acompañado la toma de decisiones. Pero la intuición a veces no necesariamente nos da la mejor alternativa. Siempre tengo que sopesar, o siempre tengo al momento de tomar una decisión, tengo la parte de intuición, o a veces nos quedamos con ideas, ¿sí? Voy a tomar un ejemplo, por ejemplo, imagínense que estamos hablando, yo quiero clasificar o quiero ver cuál es mi relación con mis por ejemplo, los clientes más importantes, a quién estoy vendiendo.
Y claro, si yo me quedo en la mente que de pronto en algún momento en el año yo le vendí o tuve una relación importante con una empresa grande, por ejemplo, con Coca-Cola, pues entonces en mi mente es muy probable que se quede el tema de, oye, es que tengo que le vendo a Coca-Cola, y es que le vendemos a Coca-Cola, y es que hay que ver la relación con Coca-Cola. Cuando resulta que en la práctica, en los números, sí es cierto, hemos tenido una relación comercial con una empresa en particular, pero no es la más importante o no es la que tiene mayor trayectoria. O resulta que las condiciones o un proveedor, por ejemplo, es un proveedor que tiene muchos años, sí, pero que de manera a lo mejor recurrente, pues tiene áreas de oportunidad, por ejemplo, respecto a la calidad, respecto al tiempo de entrega, en fin, o y esos elementos no son tan visibles, no son tan, no necesariamente los traigo en la mente todo el tiempo, porque precisamente, bueno, pues al estar con diferentes elementos o diferentes decisiones del día a día, pues no es tan, insisto, no es tan sencillo traerlo a la mente. Y entonces, en lugar de confiar solamente en la intuición, que no se trata de desechar la intuición, eso es importante, pero sí complementarla con datos duros, con elementos que son plenamente objetivos. Y entonces, y lo que estamos buscando ahora es que nuestros ejecutivos, nuestros directivos, nosotros mismos, pues basemos o complementemos nuestra toma de decisiones, pero con un enfoque sustentado en datos, no solamente la intuición, ¿sí? Y este enfoque lo que hace, lo que busca es cómo mediante el uso de datos, pero no solamente el uso de datos, y vamos a verlo, es un tema recurrente, sino lo importante es el análisis de los datos, es complementar la intuición, ¿no? Es aprovechar todas las fuentes de datos, porque vamos a ver a lo largo de estos minutos que no solamente es la información que yo puedo acopiar de mis procesos, de lo que puede ser, no, todos los tickets de venta, por ejemplo, los tickets de mis clientes, no solamente la información del inventario, no solamente la información del proceso como tal, ya sea una comercializadora, un área productiva, no solamente mis fuentes de información o de datos, sino datos del mercado, por ejemplo, la percepción de nuestros consumidores, y que muchas veces, claro, si hablo de datos internos, pues yo puedo hablar a lo mejor de utilidad, puedo hablar de ventas, o sea, números como tal, ¿no? Tiempos de entrega, el número de anomalías, o sea, que son muy objetivos. Pero ¿cómo puedo utilizar, codificar las opiniones? ¿Cómo puedo aprovechar la información de redes sociales? ¿Sí? Y el objetivo es un proceso, no es un momento único, sino cómo recopilamos, de dónde vamos a obtener los datos, los analizamos y para el momento de tomar decisiones, cómo interpreto, ¿ok? ¿Cómo interpreto para que esos datos, esos KPIs, pues me ayuden a tomar mejores decisiones que estén alineadas a los objetivos del negocio? Y hablamos de pronto mucho de los datos, ¿no? Y hacemos referencia a los datos, pero ¿qué tanta cantidad de datos se están generando? De pronto vamos a ver que es un tema, ¿no? O sea, ya no nada más es, ok, tenemos datos. Y vemos esta gráfica, ¿no? El volumen de información que se crea, captura, copiada y consumida, ¿sí? A lo largo del mundo. Y esta es una gráfica simplemente del 2010, o sea, no hace mucho tiempo, pero la parte más interesante es veamos cómo esto tiene un comportamiento exponencial, ¿sí? Un comportamiento exponencial que nos habla de la creación de datos y la cantidad de datos. Hay un tema que no solamente tiene que ver con la cantidad de datos, sino la cantidad de datos, el almacenamiento de datos. Si ustedes se acuerdan, hasta hace un tiempo, por ejemplo, las memorias USB, ¿sí? Eran de 8 gigas, de 16 por ahí. Ahora tenemos inclusive un disco duro, literalmente un disco duro de estado sólido del tamaño casi de una USB. Entonces, también la capacidad de almacenamiento nos permite trabajar junto con la cantidad de datos que se están generando. También la capacidad de procesamiento, veíamos hace rato, regresando al tema de DeepSeek, ¿no? El tema pasa por chips que procesan la información de una forma más económica. Lo que quiero decir con esto es que sí generamos mayor cantidad de datos, sí tenemos una mayor capacidad de procesamiento, sí tenemos una mayor capacidad de almacenamiento, afortunadamente van de la mano,
Y eso nos va a permitir que muchas de las herramientas que involucra este toma de decisiones basada en datos se pueden ejecutar. ¿Sí? Algunas de estas herramientas, varias de estas que son desde el punto de vista estadístico, ya existían, pero ahora la posibilidad es la cantidad de datos que yo puedo meter y no solamente a partir de muestras. ¿Y cuál es el caso, por ejemplo, de México? Decir, bueno, sí, claro, esto es a nivel mundial. Y definitivamente, pues el Estados Unidos sigue siendo la entidad o el país donde hay la mayor cantidad de centros de datos. ¿Sí? Veamos con 5.300, que por supuesto, que otra vez la gráfica es muy ilustrativa, y esto nos va dando algunos elementos de por dónde va esta toma de datos. Pero veamos dónde se encuentra México. México se encuentra en los primeros países donde hay centros de datos. De hecho, es el primer país dentro de América Latina que aparece en esta gráfica, o el único país que aparece. Pero por temas de la gráfica ya no puse todos los demás. Pero, por ejemplo, estamos por encima de la India, estamos por encima de otros países europeos, ¿sí? Que pudieran ser potencia, y sin embargo nosotros como México, como país, tenemos lo que quiero decir con esto es que tenemos una cultura, tenemos un ambiente, tenemos una tecnología, un entorno, perdón, que favorece precisamente el almacenamiento, la gestión de los datos. Entonces, sí hay una creciente cantidad de datos, sí nosotros como país tenemos esa posibilidad de aprovechar la información. Y el tema es entonces ir ahora, los datos se ha convertido para las empresas como uno de los recursos más valiosos. Hasta hace unos años, y no solamente las empresas, de hecho antes las economías la riqueza estaba concentrada en los países. De unos años para acá, esto se ha convertido, y de hecho es innegable que podemos ligarlo con temas como, por ejemplo, la parte política. Ahora, en el caso de Trump, ¿no? Ahora que Trump asume el poder, pues, ¿quiénes eran los primeros elementos o las primeras entidades que estaban en la toma de posesiones? Las grandes empresas. Entonces, el tamaño de las empresas, pues ahora se convierte, o la economía o el tamaño económico de las empresas puede rivalizar tranquilamente con varios países en cuanto al tamaño de la economía, el Producto Interno Bruto, ¿sí? Entonces, si hasta hace unos años las materias primas, como por ejemplo el petróleo, como por ejemplo la energía, como por ejemplo, por supuesto, sigue siendo importante la parte alimentaria, esos eran los recursos más valiosos. Al día de hoy, desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista creación de riqueza, tiene que ver con los datos. ¿Sí? Los datos, y si ustedes vemos los logos de estas empresas, pues son empresas que además basan su riqueza, su economía, su modelo de negocio en la gestión de los datos. No son temas físicos, no son como tal un producto físico, ¿sí? Donde proviene la riqueza. Y entonces, ahora se dice que el data es el nuevo petróleo. Sin embargo, cuando hablamos de los datos como el nuevo petróleo, pues, a ver, nosotros mismos como economía hemos tenido el problema de que tenemos mucho petróleo, sí, efectivamente tenemos mucho petróleo, pero la riqueza o la mayor cantidad de beneficio económico no está en el petróleo crudo como tal, sino los productos derivados, a partir de un proceso de refinación, a partir de agregarle valor, vaya ese término, ¿no? Ese concepto de agregar valor, y no solamente como tal el petróleo. Entonces, si los datos son el nuevo petróleo, el dato como tal no es suficiente, sino lo importante es cómo encontramos dónde están los datos, lo extraemos, refinamos, distribuimos y monetizamos. Ahí es donde está la verdadera riqueza. Insisto, no el dato, porque el dato puede ser un número. El dato puede ser, por ejemplo, si hablamos de geolocalización, latitud y longitud son dos números. O el dato puede ser un tiempo, cuánto tiempo paso en una línea, o un producto está en una línea de producción, valga la redundancia, en proceso. ¿Sí? Ese es un dato, 2 minutos, 1 minuto. Eso no me sirve. Y entonces el tema es cómo voy a pasar o cómo logro generar a partir de estos procesos donde los datos son puntos aislados, empiezo a clasificarlo, empiezo a encontrar relaciones, agruparlos, por ejemplo, empiezo a encontrar estos insights o estas relaciones o
y hasta que llego al momento de generar la ruta crítica y sobre todo sé en qué momento, en qué situación voy a utilizar esa información para cambiar mi decisión, para mejorar mis proyecciones, para mejorar mi relación con el consumidor, ser más eficiente, en fin, pasar de este proceso que nos habla precisamente de la monetización inclusive. ¿Sí? Digamos un poquito de información, me voy a ir un poquito más rápido en esta parte. Hay una pirámide y esta pirámide nos habla precisamente de cómo se va construyendo el conocimiento, ¿sí? Y a partir de los datos empezamos a encontrar interacción, nos transformamos los datos en información, empezamos a generar conocimiento y el último eslabón o el último elemento de la pirámide precisamente tiene que ver con la sabiduría. Y este concepto de sabiduría se refiere a que yo puedo poner esta información en un contexto y tomo decisiones. ¿Cuándo puedo aplicar? ¿Cómo puedo aplicar estos elementos? Y en la medida que yo voy subiendo en la pirámide, la creación de valor aumenta, pero al mismo tiempo también, si ustedes se dan cuenta, estos elementos son altamente programables. Es decir, la inteligencia artificial, los algoritmos, machine learning, visualizaciones, están en estos niveles. Cuando yo, porque alguien puede decir, oye, entonces ahora resulta que con la inteligencia artificial voy a dejar de trabajar, es decir, nos van a sustituir las máquinas, en fin. No, lo que pasa es que las actividades rutinarias o las actividades de programación, las actividades repetitivas, ¿sí? Transaccionales, se pueden programar, se pueden trabajar en esta base de la pirámide, pero la toma de decisiones sigue siendo un elemento que, al menos hasta el día de hoy, por muchos elementos o por mucha información que tenga mi ChatGPT, mi portal que ustedes me nombren de inteligencia artificial, muchos elementos los sigue teniendo y no son decisiones que las tome de manera automática estos algoritmos o estas herramientas, ¿vale? Entonces, sí es importante contar con o tener esa información, pero también tener claro que no necesariamente implica la desaparición o la eliminación del elemento humano en la toma de decisiones. Simplemente es tener muy claro en qué momento está agregando valor esta toma de decisiones. Y entonces, estamos en un entorno, insisto, que era pues más confiable, era un entorno más lento inclusive, y estamos al día de hoy pues en un entorno que tenemos una gran cantidad de información, ya vimos la cantidad de información que se genera, ya vimos que lo importante que significa tener identificadas las relaciones, y entonces de manera natural las organizaciones empezamos a decir, oye, a ver, ¿cómo trabajo con todos esos datos? A veces se vuelve abrumante y uno quisiera decir, oye, ¿sabes qué? No, mira, no me des más información. Es tan abrumante la cantidad de información que yo tengo que el reto es precisamente saber qué información o qué datos me sirven, qué datos no me sirven para tomar decisiones. Y uno de los retos que tienen también las organizaciones tiene que ver con el tema, y esto va invariablemente, ligado con el tema tecnológico. Y uno de los retos que tienen las organizaciones tiene que ver, si bien es cierto, todos queremos tener un mejor proceso de toma de decisiones, todos queremos impactar de forma positiva en nuestras organizaciones, pero no sabemos cómo, ¿no? Veamos esta estadística, solo el 32% de un 98%, es decir, todos queremos movernos hacia allá, pero no necesariamente sabemos cómo, ¿sí? Y de pronto, la salida o la primera actividad recurrente, es decir, invirtamos en tecnología. Invirtamos en tecnología, ¿sabes qué? A lo mejor, así en corto, contrátate la suscripción anual de ChatGPT. ¿Para qué? No sé. Todavía no sabemos en qué, pero tú ya tienes una cuenta de ChatGPT, ¿no? Y de pronto por ahí, porque además estamos en el día a día. O sea, no es que esto nos tengamos, la mayoría de las veces, no es que tengamos tiempo o mucho tiempo para, pues para analizar, para sentarnos a planear
sino el día a día nos lleva o nos trae una vorágine importante. Entonces, de pronto llega a pasar que las empresas nos dicen, oye, consíguete, paga una licencia de ChatGPT. Y ahí está. De pronto por ahí medio le pregunto algo, ay, hoy está padre lo que está haciendo, pero no necesariamente tenemos esa posibilidad. O peor aún, ¿no? Oye, contrátate o agarra, compra tal software, o lo que quiero decir es que la mayoría de las veces nuestro primer approach, nuestro primer acercamiento a este tema de toma de decisiones basada en datos, la tecnología, muchas veces pasa por comprar o invertir en tecnología como tal. Y tecnología puede ser software, puede ser hardware, pero si nuestro enfoque arranca por ese camino, veamos lo que puede pasar. 70% de las iniciativas fracasó, ¿sí? Que además es invertir dinero y peor aún, crea perdón por la expresión, pero lo que se dice vacuna a los tomadores de decisiones, vacuna a la organización en general respecto a estas iniciativas, al no ser ejecutadas de manera adecuada. Lo primero que tenemos que crear es esta cultura de datos para antes de invertir en tecnología, ¿sí? Y un par de gráficas que nos ayudan a ejemplificar cómo puede ser esto de McKinsey, ¿no? Cómo el tema de la analítica de datos puede potenciar el desempeño de las organizaciones de manera significativa. Por ejemplo, respecto a las utilidades, respecto a las ventas, estos son los porcentajes de incremento, ¿no? Pasar de un 22 a un 49%, del 22 al 50%, el crecimiento de ventas totales, ¿no? Y sobre todo el retorno de la inversión. Entonces, al final del día, está muy claro cómo la utilización de estas herramientas puede incrementar, puede hacer más eficientes a veces los procesos, puede en lugar de estar atendiendo a lo mejor algo tan sencillo, ¿dónde está mi 80-20? Hablando de inventarios, por ejemplo. ¿Dónde está mi 80-20? O sea, ya sé que mi 80-20, mi principal materia prima, ¿cómo es que le doy seguimiento? ¿Cómo es que afino los procesos de los pronósticos de venta? Y claro, no estoy diciendo que vamos a utilizar una herramienta estadística diferente a los pronósticos, por ejemplo, modelos autorregresivos, modelos que consideren la estacionalidad. No, pero la diferencia radica en la cantidad de datos, las variables que yo puedo incorporar, algunas directamente ligadas a la operación como tal, pero puedo incorporar otras variables que a lo mejor, si yo quisiera hacer ese modelo de manera o hacerlo manual, ¿no? Hacerlo a mano, pues va a ser muy complicado. Entonces, ¿cómo incorporo esta tecnología ahora sí con un sentido, con un objetivo específico para lograr este impacto? Y, por ejemplo, en el ejemplo de los inventarios, pues tener una mejor proyección de los inventarios, ¿no? Y de pronto con elementos que ni siquiera están en la operación propia. Vamos a ver un poquito más adelante cómo, por ejemplo, cómo incorporar el clima. Y definitivamente, pues no solamente en estos indicadores, pero también indicadores, por ejemplo, que tienen que ver con el área de mercadotecnia, por ejemplo, que es lo más complicado en mercadotecnia o en ventas, mantener a nuestros consumidores o a nuestros clientes, cómo crear programas de lealtad, la satisfacción del cliente, o sea, son indicadores estratégicos, pero también indicadores que están ligados con la creación de valor en diferentes procesos, ¿sí? En diferentes procesos. Entonces, también ahí tenemos un impacto positivo en todos los casos, si ustedes se dan cuenta, en todos los casos, pues hay un crecimiento significativo con las organizaciones que logran implementar estas herramientas. Y déjenme compartirles algunos de estos beneficios rápidamente con casos específicos, casos puntuales de cómo impacta, ya lo vimos en un indicador de estas gráficas, pero cómo impacta con algunos casos en particular, ¿no? El primero de ellos tiene que ver con
a ver, con este enfoque centrado en el cliente, cómo entenderlo, cómo conocerlo. Muchos de nuestros sectores, en general nuestra industria está apalancada en un gran porcentaje en la industria del servicio. Y al ser una industria de servicios, de los elementos más importantes tiene que ver el comportamiento del consumidor. Entonces, ¿cómo podemos crear mercadotecnia especializada? Cómo generar este motor de recomendaciones, ¿no? Análisis de datos que permite crear experiencias personalizadas, lo que estamos buscando es eso como consumidores, ¿no? Cómo crear, por ejemplo, una estrategia dinámica de precios. A ver, si yo soy una empresa que tiene diferentes sucursales, puedo estar monitoreando y puedo tener precios variables, ¿no? Precios que se ajusten a las demandas de diferentes variables, inclusive, por ejemplo, tendencias del mercado o, por ejemplo, hasta el clima, ¿no? Netflix, por ejemplo, utiliza este tipo de algoritmos, todo lo hemos visto y es uno de los algoritmos de recomendación. Y de pronto aquí uno puede decir, oye, este algoritmo de recomendación, sí, claro, Netflix, hablo de Netflix, de las grandes empresas, ¿sí? Pero vamos a ver, y nosotros tenemos aquí algunos ejemplos en los cuales podemos aprovechar esas herramientas, pero para mi propia empresa. ¿Cómo puedo generar esas recomendaciones? ¿Cómo puedo encontrar esas relaciones entre los diferentes productos? Y puedo encontrar que puedo aplicarlo para en temas muy puntuales respecto a promociones, respecto a acomodo de mis productos, de mis artículos. No necesariamente tengo que ser la empresa de este tamaño de Netflix, ¿sí? O algunas otras para lograrlo implementar. Pero no solamente tiene que ver con conocer lo que sucede, y eso te lo vamos a ver, ¿no? Este concepto de análisis descriptivo, pero también adelantarme. Y esta parte es bien importante. O sea, si hablamos de que cada vez estamos en un entorno más competitivo, más complejo, más incierto, pues entonces lo que yo necesito ser es proactivo, no esperar a que sucedan las cosas, sino adelantarme. Y en la medida que yo pueda implementar, perdón, por ejemplo, estos algoritmos de machine learning, ¿no? De aprendizaje automático, en el caso, por ejemplo, de la industria pues en cualquier industria, ¿no? Pero, por ejemplo, instituciones financieras para detectar y prevenir el fraude. O sea, yo puedo implementar herramientas, yo puedo saber, por ejemplo, a ver, manejo de cartera. Yo puedo saber, por ejemplo, con mis clientes, cuáles son en base a diferentes variables, por ejemplo, cuándo fue el último pago, cuántos pagos nos deben, no han cumplido, yo puedo clasificar y puedo ver la probabilidad de que un cliente en particular o un usuario en particular caiga en una demora. Y entonces, al yo proyectar esa posibilidad, ese porcentaje de posibilidad, entonces los detecto, los clasifico y establezco una relación particular, una conversación particular con ellos. ¿Me explico? Entonces, no solamente es esperarme a que ya el cliente cayó en default, o, dicho por otro lado, ¿qué pasa si yo tengo un cliente que no ha venido, que ya no ha comprado de manera recurrente? O por otro lado, un cliente que compra de manera recurrente. Los tengo identificados, sé quiénes son los del grupo que me compran en grandes cantidades y de manera recurrente, y entonces puedo hacer un programa de fidelización, puedo acercarme a ellos con un enfoque diferente al de los clientes que no me han comprado en X tiempo. ¿Qué está pasando con ellos? ¿No? Y no solamente es por ahí en alguna conversación con una empresa nos decía, es que, claro, yo tengo en mente a este perfil de clientes, pero no los tengo a todos. Y además, no sé si un cliente en particular, la empresa X, cae en cuál de estas categorías de los que debería estar atendiendo. ¿Es de los clientes regulares o de los que tendría que estar atendiendo como de mayor fidelización? ¿Sí? Entonces, el tema es cómo me vuelvo proactivo. Y no solamente tiene que ver con una operación, y aquí, por ejemplo, retomo el caso de Starbucks, ¿no? Como esta cadena que ha sido de las que más utiliza los datos, no solamente y bueno, claro, una aplicación para lealtad de sus consumidores, pero por ejemplo, datos que tienen que ver con sistema de información geográfica, ¿no? Esos sistemas GIS, y le permite, entonces empieza a tener datos o información, y ahí es donde yo decía que los datos no necesariamente provienen de la propia operación. Claro, puedo saber cuál es el producto que más se vende en tal sucursal, puedo conocer las horas,
¿no? En que, o sea, a lo largo del día, de mayor flujo, de mayor tráfico. Pero, por ejemplo, yo puedo conocer información de el crecimiento de la demografía o el crecimiento de tal o cual región. Y eso no es un dato que tenga Starbucks, es un dato externo. Es un dato externo a la operación. O, por ejemplo, los temas que tienen que ver con, por ejemplo, en el caso de Starbucks, el clima. Si yo sé que en el norte, por ejemplo, en el caso de ahorita, al día de hoy, pues en el caso del norte de nuestro país, pues hay una onda gélida, los frentes fríos. Si yo conozco ese dato, pues yo puedo lanzar una mercadotecnia, una promoción particular para las tiendas de tal ciudad donde haya y le mando un correo personalizado o le mando un mensaje a través de la aplicación a los usuarios que están en Monterrey, que están en Ciudad Juárez. Estos 2 días están al 2 por 1 las bebidas calientes de tal a tal horario. Eso solamente lo voy a hacer en esa zona. ¿Y lo hago a partir de qué? A partir de datos que yo tengo, no de la propia operación de Starbucks. Entonces, claro, o sea, digo, es un ejemplo muy acotado, muy específico, pero lo que quiero evidenciar aquí es que a veces los datos, insisto, no necesariamente tienen que provenir de la propia operación. O si soy una empresa de paquetería, por ejemplo, yo puedo conocer, por supuesto, puedo establecer rutas, pero puedo conocer los tiempos de traslado, el tamaño de los equipos o de los autos o de las camionetas que utilizo para distribuir. Pero, por ejemplo, uno de los elementos para definir rutas pues, de información externa, una fuente de datos externos, tiene que ver, por ejemplo, con los planes de, ¿cómo se llama?, de mejora de las calles. Entonces, si yo puedo saber dónde van a estar trabajando, pavimentando, bacheando, pues entonces me permite hacer una mejor planeación. Lo que quiere decir con esto es que los fuentes de datos no solamente incluye a la operación directa de la organización. ¿Ok? Y cierro con un último beneficio que está muy enfocado a la gestión de las operaciones, sobre todo si usted en una organización que tiene que ver con el tema de manufactura, de transformación, pues estos tipos de indicadores, por ejemplo, se vuelven fundamentales. Ya lo decíamos, uno de los grandes retos tiene que ver con el manejo de inventarios, ¿no? Predicción de la demanda. Este indicador que para algunos de ustedes será muy conocido, este indicador, este KPI de OEE, ¿no? La efectividad nos mide 3 elementos, es un porcentaje que habla respecto a la calidad, respecto a la eficiencia y la disponibilidad. Y este indicador en la industria es muy importante, ¿no? Es un indicador de clase mundial, entonces, ¿cómo se puede medir? Y sobre todo, otra vez, tomar decisiones, ¿no? Y temas inclusive de mantenimiento predictivo, ya no estar sujeto, es decir, si yo tengo el registro de cuántas operaciones está haciendo una máquina, una estampadora, una troqueladora, etcétera, puedo medir, por ejemplo, si la calidad, o sea, a partir de estos indicadores, puedo saber en qué momento o puedo predecir que ya va a fallar la máquina. Y entonces, a partir de esta predicción, pues yo puedo crear un programa de mantenimiento. Definitivamente la cantidad de beneficios pues puede ser importante. Y decíamos hace rato, bueno, pues en qué momento o cómo es que yo paso por estos diferentes niveles de la analítica desde el enfoque empresarial. Normalmente pasamos de un momento de analítica descriptiva, ¿sí? Donde lo que hago es recopilo información y trato de decidir o clasificar y decir qué ocurrió. Ese es el nivel inicial de estos procesos. Posteriormente, paso a un segundo nivel donde empiezo a encontrar relaciones. Igual, ¿por qué ocurrió? O sea, ¿qué ocurrió? ¿Por qué ocurrió? Empiezo a encontrar relaciones entre los diferentes datos. Es decir, en la sucursal 1, yo vendí 500,000 pesos. En la sucursal 2, en el mismo mes, vendí 600,000 pesos. Esto es descriptivo. ¿Sí? ¿Por qué ocurrió? Entonces empiezo a ver, por ejemplo, otras variables, cuántos productos se vendieron o la variedad de productos que se vendieron. ¿Por qué ocurrió? Veo el número de clientes que asistieron o sea, cuánto fue el ticket promedio, por ejemplo. Entonces empiezo a encontrar relaciones. A partir de ahí, cambio al siguiente escalón, donde el objetivo es definir o tratar de predecir precisamente
qué va a ocurrir. Como en el mes, en el mes anterior, vendí 600,000 esta tienda y el siguiente mes, además a partir, es el mes de febrero y históricamente sabemos que la mayor cantidad de productos que se venden son los chocolates. Esa es la estadística predictiva. ¿Qué va a ocurrir? Pero hasta ahí, simplemente, y lo voy a decir simplemente, que no es menor tema, estoy definiendo o estoy utilizando la información para tratar de saber cómo se van a dar las cosas. Pero el punto importante y el elemento, el último escalón, que es el escalón donde genera mayor valor, pero también tiene un poco mayor de complejidad, pero sobre todo genera mayor valor, es qué vamos a hacer para que ocurra o para que suceda lo que a mí me interesa. ¿Eso qué quiere decir? O sea, aquí yo ya estoy tomando decisiones, no solamente para tratar de predecir lo que va a suceder, sino tomar acciones e ir un paso más allá. Normalmente, si esto lo vemos, estos dos primeros momentos de la analítica están en el pasado. ¿Qué ocurrió y por qué ocurrió? Y aquí están en el futuro, ¿no? Entonces, ese punto es importante. Hay que pasar, te vamos a pasar, uno de los primeros puntos, unas primeras etapas tiene que ver con este análisis exploratorio, o sea, como ven, es todo un proceso, pero tenemos que partir de la información en crudo, no los datos crudos, a pasarlos por estos elementos, ¿no? Y empezar a generar conclusiones. O sea, cómo esta información, decía ahí, el número de ventas, el número de artículos que se vendieron, el número de clientes, el número de metros cuadrados que tiene la tienda, por ejemplo, o mi almacén, o el proceso que ustedes me digan, todos estos son datos en bruto, datos crudos. ¿Cómo empiezo a trabajar con esos datos? Empiezo a correlacionar variables, ¿sí? Y entonces llego a un primer momento que tiene que ver con este enfoque pues básicamente de visualización, de un análisis donde yo puedo tener todas estas variables y yo puedo tomar decisiones. O sea, ya es darle forma, dar estructura a esta información y, sobre todo, insisto, tomar decisiones. Vamos a la última parte de esta primera etapa, que tiene que ver con la implementación de este modelo de toma de decisiones basada en datos. Y si yo soy una organización, ¿no? Y esta es una empresa que está dedicada a los temas de visualización, ¿no? Manejo de datos y visualización. El primer punto, y seguramente por eso invitamos a Ernesto para que nos platique ya en la práctica cómo funciona esto, pero lo primero que nosotros estamos planteando, el primer paso es cuál es la pregunta, o sea, la pregunta correcta que yo tengo que hacerme, ¿sí? Es realizar las formulaciones, saber qué es lo que estoy buscando resolver, cuál es el proceso, cuál es el elemento los elementos, los indicadores que son más importantes para para implementarlo, ¿no? Donde, valga la expresión, donde me duele, ¿no? ¿Dónde creo más valor? Y entonces es el punto donde yo tengo que arrancar. O sea, la primera pregunta tiene que ser o desarrollar las preguntas adecuadas. Y esas preguntas pueden ser, o sea, no solamente es una persona la que las hace, es un proceso colaborativo. Conseguir los mejores lugares para datos, o sea, puede ser datos internos, puede ser datos de la operación de la empresa, pero también puede ser externos, ¿sí? Valorar los datos, o sea, hay que hacer este proceso de análisis, ¿sí? Implementar, ¿no? Implementar los tableros de control, los algoritmos, o sea, las herramientas que se requieran, ¿no? Cluster análisis, agrupar, en fin, las herramientas que se consideren. Y después viene un proceso igual de importante. Hay que comunicar a la organización cuál es el estado actual, qué herramientas qué decisiones se van a generar a partir de aquí, evaluar este proceso y replantear, si es que fuera el caso, las preguntas. Es decir, esto se convierte en un ciclo, y si ustedes se dan cuenta, y déjenme insistir en este punto, lo primero es tener claridad de cuál es la pregunta o cuáles son las preguntas de negocio que yo quiero resolver.
Y bueno, pues ese es un poco es el panorama de este proceso de toma de decisiones basada en datos. Y ahora vamos a pasar a la segunda etapa del seminario, y les agradezco su paciencia por este tiempo. Y quiero darle la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero Ernesto Silva, quien nos va a compartir, ¿sí? Nos va a compartir su punto de vista, su experiencia. Y Ernesto, bueno, pues bienvenido. Voy a como queremos manejarlo un poquito ahí, tenemos algunas preguntas, ¿no? Algunos puntos que tenemos preparados. Y pues bueno, de entrada, bienvenido, Ernesto, ¿no estás por ahí? A ver, por Hola, ahí. hola, buen día todavía, buenos días. ¿Me escuchan? Excelente. Excelente, te escuchamos fuerte y claro. Bienvenido, Ernesto. Oye, pues mira, si te parece, en primer lugar, me gustaría que te presentaras, que nos dieras un poquito más de información, de retroalimentación respecto a ti, respecto a tu experiencia, ¿no? En este tema en particular. Claro, bueno, pues nuevamente buen día a todo el foro. Un gusto estar aquí con ustedes y bueno, les platico rápidamente de mí, ¿no? Mi nombre es Ernesto Silva y llevo aproximadamente 15 años, 16 años desarrollándome en el campo de los sistemas, de todo tipo de sistemas, tanto administrativos como muy grandes, muy comerciales también. Y bueno, dentro de estos 15 años he tenido la fortuna de pues estar en varias áreas también y varios puestos, pasando desde el Scrum Master, Business Analytics, Product Manager, Product Owner y en los últimos 3 años, Fernando, he trabajado con Big Data. Entonces, pues realmente es un mundo muy interesante donde creo que podemos sacar muchísimo beneficio para todos, ¿no? Creo que Perfecto, perfecto, es. Ernesto. No, ya está. Es que luego aquí el tema de los botoncitos y demás se me pierden. Oye, pues mira, si te parece, me gustaría abordar contigo pues sí, con este enfoque ahora ya más práctico, ¿no? Complementario. Siempre es importante tener un contexto, ¿no? Como lo planteamos, pero por supuesto la praxis nunca será, siempre será muy importante. Y yo quisiera lanzar una primera pregunta. Que tiene que ver con, yo hablaba en este momento, la última presentación, el último slide de mi parte, era este proceso. Y yo te quisiera preguntar, ¿no? ¿Cuál consideras, cómo consideras cuál debe ser ese primer paso que las organizaciones, no importa el tamaño, yo diría que, bueno, tú me dirás, pero yo, bueno, independientemente del tamaño, del volumen de operación, ¿cuál es ese primer paso? ¿Cuál debe ser ese proceso que tú visualizas, ¿no? Que tú has visto en la implementación de estas herramientas, ¿no? Platícanos un poquito al respecto. Correcto. Sí, mira, pues realmente, Fernando, creo que va a sonar muy cliché, pero el primer paso es la decisión, ¿no? Creo que mientras una empresa tenga la decisión de comenzar a analizar sus propios datos, porque los datos ya existen, es una parte muy importante para cada uno, ¿no? Ya que tomamos esta decisión, hay algunos datos que podemos empezar a considerar para asegurar que nuestro proceso pues llegue a un buen puerto, ¿no? Platicabas un poquito de los porcentajes donde no todas las iniciativas llegan a una conclusión óptima. Entonces, lo importante es definir bien el proceso. Voy a compartir rápidamente aquí un slide muy sencillo para poder tomar en cuenta esta parte. Creo que ya lo pueden ver, ¿verdad? Sí, se ve la presentación. A Ujú, ver. ok. Es bastante sencillo, donde pues realmente lo que mencionábamos, ¿no? Parte de la decisión es llevar una programación adecuada también para que podamos encontrar las métricas de valor que estamos buscando. Este slide es básicamente cómo se hace en un proceso natural, donde pues podemos ver personitas, podemos ver varias áreas, podemos ver tanto el área, por ejemplo, de finanzas, por ejemplo, podemos ver la parte de las ventas, de los inventarios, etcétera, donde están cargando a una base de datos y esta misma base de datos les está regresando información.
Al final de cuentas, nosotros queremos sacar reportes de esta base de datos, pero la realidad es que va a ser muy complicado que lo podamos lograr en una primera instancia si no metemos un proceso pues más adecuado. Puse algunos datos aquí que pues pasa siempre cuando hacemos este proceso inicial y no se preocupen, yo les comento al foro, no se preocupen, realmente la mayoría de las empresas, por no decir todas, pueden llegar a cometer este error, ¿no? Donde al pensar que tenemos información digital, vamos a poder explotarla de manera correcta. La realidad es que es un proceso, como les pongo aquí, complicado, a veces es poco confiable, ya que la calidad de la información no siempre es la correcta. Depende también del operativo, de lo que estemos midiendo, etcétera. Hay poco control en la misma calidad de la información y es un método muy desgastante que llega a frustrar a las empresas y pues también a los usuarios, ¿no? Vamos a ver la siguiente hojita, donde tenemos un proceso un poquito más controlado. Realmente, si se dan cuenta, no cambió muchísimo. Sin embargo, tenemos algo muy importante dentro de esta hoja, ¿no? Que es una junta, que estamos viendo aquí a tres, al menos muñequitos, que podrían ser tres áreas, donde están poniendo de acuerdo qué es lo que van a buscar, ¿sale? Una vez que se dan cuenta qué es lo que van a buscar, con qué lo van a buscar, empiezan a definir cómo cargar la información a la base de datos. Este proceso de la base de datos, si se dan cuenta, ya no tiene el doble sentido de que la base te da, tú le das a la base, etcétera, ¿no? Solamente se carga una base de datos, ¿sale? Y finalmente se hace un proceso de limpieza en el famoso ETL, que no significa nada más que extracción, transformación y carga en inglés. Y al final de cuentas, ya con este ETL, que realmente lo pueden definir ustedes mismos, o sea, no necesitan una gran herramienta para tener este proceso de ETL o de limpieza de datos, podemos empezar a sacar no nada más un reporte, ¿no? Podemos empezar a generar, pues, algunos diferentes tipos de consumibles, ¿no? Algunos outputs finales. Normalmente, pues siempre nos vamos con la idea de una gráfica, de un visualizador, llámese Power BI, Tableau, Looker, como sea, ¿no? Al final de cuentas puede ser hasta un Excel. Realmente no se necesita como que la gran, pues digamos, eh, infraestructura en algún momento, si lo que queremos es empezar a migrarnos a este mundo de data. ¿Sale? Entonces creo que esto lo ejemplifica de manera muy sencilla, como unos pequeños ajustes a la misma lámina nos dan un proceso mucho más controlado. No sé, Fernando, si esto responde un poquito lo que estábamos averiguando. Sí, sí, por supuesto, yo creo que es básico lo que decías primero, es tomar la decisión, ¿no? Ya que tomamos la decisión, sí hay que reorientar y un poco por ahí platicamos en la primera etapa de esta conversación sobre la importancia de crear una cultura de datos. Parte de esto, de esta alineación de la organización, parte de ponernos de acuerdo, tú lo decías, a ver, ¿qué es lo que le quiero preguntar a la base de datos, ¿no? ¿Qué es lo que quiero preguntar? Y otro punto importante destaco, lo decías, los datos ya están. Muchas veces los datos ya están en la organización. El reto es qué datos alineados con qué indicador estratégico o con qué pues sí, iniciativa, ¿no? O qué información yo necesito para tomar decisiones. Entonces, claro, puedo tener los indicadores, por ejemplo, de ventas de las tiendas, pero eso, o sea, el indicador como tal o el número, ¿no? 5 millones, 2 millones, en las unidades que sea. Pero eso con qué lo voy a relacionar y quiénes están involucrados. Entonces, coincido contigo y creo que es muy, muy claro y es parte de este proceso de transformación. Y eso me da, creo que da pauta para una segunda pregunta, que esto pareciera muy complicado, ¿no? Es decir, hoy este proceso de extracción, transformación y carga, ¿no? Transformación, ¿cómo voy a transformar los datos? Hablabas de, por ahí inclusive de, por ejemplo, visualizadores, ¿no? Un Tableau, un Power BI, Looker, en fin, estos visualizadores, estas iniciativas, la pregunta puntualmente sería, ¿solamente son para las grandes empresas? Es decir, soy una empresa que no soy a ver, no soy Google, no soy Netflix, no soy Starbucks. Entonces, está a mi alcance, es posible que yo arranque con este proceso, con este proceso, con este enfoque. ¿Qué nos dirías al respecto?
Correcto. Muy un poquito más rápido aquí, Fernando, creo que ya nos queda poquito tiempo. Pero la respuesta es no. Realmente, como decíamos, ¿no? Es lógico que todas estas empresas grandes tal vez ya tengan una infraestructura mucho más compleja, con desarrollos a la medida, etcétera, ¿no? Sin embargo, nosotros como mediana, pequeña empresa podemos comenzar, no necesariamente adquiriendo tal vez todos los softwares de entrada, ¿no? Siempre se puede acercar a un partner, siempre nos podemos acercar a alguien que ya tenga un poquito más este proceso digerido y tal vez ni siquiera estamos hablando tal vez de una contratación de empleados directamente, ¿no? Podemos hacerla y con información y datos que ya tenemos, podemos empezar a trabajar con digamos, con los nuevos esquemas que buscamos implementar, ¿sale? Perfecto, perfecto. Oye, mira, platícanos un poquito más, ¿no? Que está ligado con esto respecto a, pues bueno, sí, sí, ok, no, se pueden implementar. Eh, a ver, desde tu visión, en tu experiencia, o sea, si fuéramos, no sé, una empresa comercializadora, o sea, y hablando de un caso general o caso genérico, somos una comercializadora y entonces desde tu punto de vista, ¿cuáles serían esos, por ejemplo, esos primeros indicadores, primeros elementos que a lo mejor se pueden, considerando que son datos que ya están en la organización, ¿no? Y que me podrían ayudar a tomar ciertas decisiones. Y claro, después en un segundo nivel empiezo a jugar, empiezo a combinar esos indicadores. Platícanos un poquito ahí al respecto. Correcto. Principalmente yo creo que ahorita con este ejemplo que mencionábamos, lo que podríamos hacer de entrada sería pues qué es lo que estamos vendiendo, cuál es qué es lo que más vendemos y finalmente a quién se lo vendemos, ¿no? Es una pregunta muy importante que aunque sepamos cuáles son nuestro producto estrella, por así decirlo, podemos hacer ciertos cruces con información que ya tenemos dentro de nuestras propias ventas para ver, pues no sé, una historia, ¿no? De cómo se comportan normalmente nuestros clientes. Un ejemplo podría ser tal vez sacar una promoción, ¿no? Normalmente la gente, algo muy lógico, ¿no? Pero bueno, la gente que compra leche, pues también compra pan, ¿no? Entonces en algún momento los podemos unir, tal vez para obtener una mayor ganancia, ¿no? Al final de cuentas hay indicadores que están escondidos, pero siempre que tengamos la data los podemos identificar de una manera muy sencilla. Gracias. Y también otro elemento que quiero, hace rato comentabas en la respuesta respecto a los pasos y a las inversiones y demás. Eh, Ujú. Hablabas de la contratación a lo mejor una posible contratación de personal que a lo mejor conozca estos temas, ¿no? De pronto, utilizando los términos del entorno, del contexto, los científicos de datos, decir, oye, pues voy a contratar un ingeniero en sistemas, voy a contratar un actuario, voy a contratar ¿no? Pero yo soy administrador. Yo soy administrador y por otro lado tengo al ingeniero que hace estos temas, al actuario, tengo al matemático, porque también hay gente de esos perfiles. ¿Qué tan relevante? Y de pronto pareciera que son mundos completamente diferentes, porque me hablan de Big Data, me hablan de Data Lake, me hablan de Machine Learning, ¿no? Y además todo con términos muy, valga la expresión, muy esotéricos, muy acá, alejados. Mientras yo hablo de cosas terrenales como ventas, hablo de cosas terrenales como, ¿cómo se llama? Como número de unidades, como hablo de inventario, o sea, qué tan importante y cómo se puede dar ese acercamiento para que lejos de crear silos, porque sabemos que ese es uno de los problemas, o en general las organizaciones de pronto pueden encontrar esos silos, y cómo encontrar ese lenguaje común. ¿Qué tan relevante es y cómo se podría hacer? Sí, sin duda es una pregunta que ha llevado a muchas empresas tal vez pues a no tener una buena comunicación y que en algún momento el proyecto no sea óptimo, ¿no? Llevan al mercado algunos años una posición específica que se llama Business Translator, donde este Business Translator es la parte, digamos, del puente entre la parte de negocio y la parte de los datos, ¿no? Como quiera, ¿no? Los especialistas en datos, los ingenieros, siempre van a ser pues un poquito más expertos en la data y el de negocio va a ser totalmente experto en la parte de finanzas, contabilidad, lo que tú me comentabas, ¿no? Inventarios, etcétera.
El puesto del Business Translator es estar de la mano con los dos para que ellos puedan trabajar de manera conjunta y que en algún momento, pues tal cual su nombre lo dice, ¿no? Sea un traductor de negocio para que les explique al desarrollo qué es lo que se necesita y al revés, ¿no? Que los desarrolladores puedan explicarse de mejor manera con negocio, que son, digamos, los puntos donde puede llegar a haber cierto, pues, digamos, problema, ¿no? También y que lo comprendamos, ¿no? No necesariamente tiene que ser una persona, puede ser también una empresa como tal, ¿no? Perfecto. Oye, y el otro elemento, porque ya hablamos de las competencias, de las habilidades, del talento, ¿no? Que se requiere. Y el otro elemento, hablando de tecnología, eh, necesito yo invertir, o sea, una empresa necesita como tal invertir en más servidores, necesita invertir en una computadora en particular. ¿Qué tipo de inversiones? Hablabas en algún momento dice, puede ser desde un Excel, claro, puede ser desde un Excel, ¿no? El tema es cómo transformo y genero la información, cómo transformo los datos para generar información y ligada con indicadores que hagan sentido, pero habría que hacer una gran inversión, o sea, es decir, yo como empresa tengo que invertir y con el reto que implica pues, los activos tecnológicos, ¿no? La rápida depreciación de los activos, de que tengo que renovarlos pronto, en fin, por ahí, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Ok, ok, muy bien, Fernando. Pues mira, ojo, el Excel no es lo ideal para una base de datos, pero se puede empezar a trabajar con ese, ¿eh? Y no se preocupen tampoco aquí a nuestros amigos del foro, todas las grandes empresas, mencionaste Coca, mencionaste Pepsi, Netflix, todas, te aseguro que siguen trabajando también con Excel. No es lo ideal, pero todavía los tienen. O sea, entonces no nos sintamos mal si ocupamos Excel. Voy a presentar rápidamente, igual nuevamente aquí, una hojita más. Em, Listo. Hay algunos procesos que podemos optimizar con la tecnología. Es cierto que tal vez vamos a tener que hacer alguna inversión para poder contar con tecnología en nuestra empresa si es que no la tenemos. Eso es algo innegable, ¿no? Tampoco vamos a mentir. La realidad es que los beneficios son mucho más grandes de los que, digamos, nos va a costar tanto un software como una computadora o un acompañamiento, ¿no? En algún momento tú me presentabas una lámina donde vienen los porcentajes de incremento. Yo aquí pongo algunos datos que también dan bastante beneficios. Uno de los principales que quisiera remarcar es que la data también es un valor de nuestra empresa, es un activo de nuestra empresa. Ejemplo claro, Facebook, Uber, X, LinkedIn, donde todos sus procesos, o pues a lo mejor si tienen oficinas físicas, si tienen computadoras, si tienen escritorios, lo que sea, pero su activo principal son la data que ellos tienen y cómo la procesan, ¿sale? Finalmente me voy con algunos puntos más donde tenemos una reducción de los márgenes de errores, desde compras innecesarias hasta a lo mejor algún error de un dedazo que pueda llegar a tener, ¿no? Ejemplo muy claro, hace tiempo me tocó trabajar con una empresa de retail donde tenían activos o productos de ultra baja rotación. ¿Estos cuáles son? Insecticidas, llantas, etcétera, ¿no? Los que casi nadie compra, ¿no? Al final de cuentas, ellos seguían comprando por tener un stock que cumplían con sus reglas de inventario. Estos stocks se apilaban y se apilaban en los EDIs. ¿Qué es lo que pasó? Pues bueno, a pesar de que estaban apilados, pues también pierden valor monetario, no te sirven y en algún momento llegaban a generar problemas, a generar accidentes donde tenían pues a gente incapacitada y también eso les costaba, ¿no? Hicimos un análisis de cuánto cuesta tus indemnizaciones, cuánto cuesta esta persona en el seguro social, etcétera. Entonces, ese proyecto se pagó solamente con la reducción de ese margen de error. Bien, algunos más, pero bueno, esos son los que me gustaría recalcar en este momento, Fernando. Muchas gracias, gracias Ernesto. Y para ir cerrando esta segunda etapa y dar pauta paso a las dudas que pudieran tener nuestro auditorio, el foro, es decir, hablamos o sea, y otra vez en este proceso de implementación, ya tomé la decisión, y soy nuevo, ¿no? Soy nuevo porque pues muchas de esas herramientas que como empresa ya tomé la decisión, quiero empezar a analizar, quiero empezar a iniciar el camino
que ese fue el primer punto, decíamos, de este proceso, analizar, tomar la decisión. Después hablamos de, oye, pues híjole, pues contratación, pues no sé si en este momento estoy en la posibilidad de contratar, de invertir, ¿no? ¿Qué tan, en este proceso de acompañamiento, qué tan relevante y cuáles consideras que deberían ser las características de ese acompañamiento? Es decir, pensamos, ¿sabes qué? Vamos a arrancar con una iniciativa, arranquemos con una primera iniciativa, ¿no? Para iniciar este proceso. ¿Qué tan relevante y cuáles son las características del acompañamiento? Es decir, ¿qué puede ser una empresa, qué puede ser un consultor? ¿Qué es lo que tú destacarías que debería de considerar una empresa que ha tomado la decisión de arrancar este camino? Correcto. Yo creo que el principal punto que deberíamos de considerar, y lo he visto en muchas empresas, es no querer inventar el hilo negro, ¿sale? Me refiero a, si ya existen, vamos a suponer, los visualizadores, ¿no? Como decíamos otra vez, Power BI y los demás, etcétera, no tienes tú que crear un sistema que sea un visualizador. Apaláncate de él, te va a salir mucho más barato comprar una licencia, ya sea hasta mensual, si tú lo necesitas, utilizarlo de forma gratuita, que tú mismo desarrollar este tema. ¿Cuál es el otro punto? Si tu empresa no se dedica a los datos, sí es bueno que tengas un área de sistemas, pero no contrates desarrolladores internos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que va a pasar? Al final de cuentas, no vas a poder desarrollar una herramienta tú solo. Vas a necesitar a un consultor externo que venga a supervisar a tu propio personal. Eso es lo que yo he visto en muchas empresas donde el caso de éxito es bajísimo siempre que queremos incursionar tal vez en áreas que no son nuestro expertise, ¿sale? Si nosotros vendemos pues, al retail, vendemos productos, lo que sea, enfoquémonos en eso y que, digamos, pidamos algún apoyo con alguien más. Puede ser una empresa, puede ser una persona, etcétera, ¿no? Dependiendo de lo que necesitemos, es como vamos a ver el número de personal que vamos a necesitar en nuestra empresa. Si va a ser un proyecto muy grande, si contrata. Si va a ser algo que tú quieras empezar pues no sé, a incursionar en ese mundo, tal vez te convenga más ir con alguna persona o una empresa que ya sea experto en ese tema, ¿no? Perfecto, Ernesto. Oye, pues muchas gracias. Creo que nos ayuda a tener un panorama más claro de cómo en la práctica se puede lograr desarrollar e implementar este tipo de iniciativas, que por supuesto, lo decías hace un momento, hay proyectos o hay iniciativas que el retorno de la inversión, que a veces puede ser en términos económicos, a veces en términos de percepción, de calidad de los procesos, pues está claro, está evidenciado, ¿no? Entonces, definitivamente que es un tema que en el corto plazo, en el mediano plazo, salvo tu mejor opinión y la de los colegas que presentes en el foro, pues tendríamos que estar todos incorporando, tendríamos que estarnos moviendo hacia allá, ¿no? Y puede ser temas o sea, no tienen que ser indicadores a veces tan sofisticados, tan complejos, ¿no? Tienen que ser indicadores, números que me hagan sentido a mí como organización. Y con esto, si te parece, vamos yo les pediría a las personas que nos acompañan, ¿sí? Gracias por su paciencia, gracias por acompañarnos y no sé si quieran compartirnos algunas preguntas, dudas al respecto hacia Ernesto, hacia mí y bueno, si tenemos la respuesta con mucho gusto la compartimos. No sé si alguien se anime por ahí a hacer alguna pregunta. La pueden escribir en el chat también. O hemos sido demasiado claros con los temas o ya los perdimos, no sé cuál sea la razón, cuál sea la razón. Este, ¿Alguna pregunta, algún comentario de nuestros asistentes?
Ok, Diego nos pone aquí ya, gracias por tu, ya tenemos una primera pregunta. Diego dice, cómo se puede lograr las buenas prácticas en términos de captura a la data? A ver, yo tengo algunas ideas, pero creo que, a ver, Ernesto, en tu experiencia, ¿cómo hacer ese proceso o ese proceso de captura de datos? ¿Qué se tiene que considerar? Bueno, pues, ¿cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? No sé si estás por ahí todavía. Sí, Ahí sí, sí, estás. por aquí andamos, amigos. Sí, miren, de hecho hay algunos estándares ya mundiales para la captura de datos, pero la realidad es que se empiezan siempre con el dimensionamiento. Este dimensionamiento es, volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que queremos obtener? Principalmente, si queremos obtener, vamos a suponer, ¿no? Las ventas totales y el nivel de granularidad, así le llamamos, granularidad a la que queremos llegar. ¿Cuál puede ser esta granularidad? Pues la parte de las piezas, la parte de las, digamos, del producto, ¿no? ¿Cuánto tiene cada producto? Vamos a volver a la leche, si son de medio litro, de un litro, de 2 litros, de un galón, etcétera. ¿Me interesa a mí revisar ese tema? ¿O de primera entrada solamente me interesa ver el número de productos vendidos, ¿no? Una vez más, volvemos a la granularidad. ¿Qué es lo que queremos revisar? Tal vez queremos revisar la parte de los impuestos. Ah, también tendríamos que sacar la diferencia del costo neto contra costo bruto y la parte del IVA y la parte del costo total, ¿no? Algún descuento. Va muy enfocado al punto al que queremos llegar. Y me refiero a esto porque obviamente todo este espacio en la data te va consumiendo espacio. Y entre más data tenga, pues obviamente vas a poder llegar a un punto más granular. Volvemos a la palabra, ¿no? Granularidad. Sin embargo, si ese no es mi objetivo, yo les recomendaría que nos fuéramos a lo más general. ¿Sale? ¿Qué otra parte de las buenas prácticas? Pues obviamente la parte de las capas de consumo, ¿no? Por mencionar algunos ejemplos donde no todos tienen que tener acceso, donde debes de tener al menos dos capas, al menos, lo ideal es tener tres, que sería tu parte de desarrollo, de pruebas y productiva. ¿Qué otra parte sería? Pues el control de los usuarios, la conexión, la seguridad de la información. Como les digo, hay algunos métodos ya muy estudiados en este aspecto, pero lo que yo sí les recomiendo es principalmente revisar qué es lo que queremos y ver la granularidad. No sé si con esto estemos un poquito más claros, Diego. Sí, yo creo que sí, yo nada más complementaría, gracias Diego, yo complementaría la importancia de los procesos, tú lo decías ahí, la transformación, o sea, en el argot, en el lenguaje que utilizamos, la limpieza de los datos, ¿no? Porque también es cierto, yo puedo tener diseñado mis herramientas, mis tableros, visualizadores, etcétera, pero si yo no tengo los datos adecuados, ¿no? Si no quito los datos o no los limpio, no los trabajo, los proceso previamente, pues no me va a ayudar y lejos de tomar de buenas decisiones, al contrario, meto basura al sistema o al proceso y me va a arrojar decisiones no adecuadas. Entonces, déjame enfatizar nada más ahí en el tema de los datos, de la transformación de los datos, de la limpieza de los datos, que a veces es un proceso que, híjole, pues es muy importante, a veces ya en la implementación, de pronto no todos, no todos los elementos de la organización le dan la relevancia, pero por supuesto que es importante. Eh, Agustín Lucena, buenos días, Agustín, nos pregunta, y creo que aquí te pediría, por favor, Ernesto, nuevamente, dice, me gustaría otro ejemplo práctico como el tema de las llantas que nos comentabas. Es decir, algunos casos donde podemos identificar, aplicar ese tipo de herramientas o para mejorar la toma de decisiones. Yo tengo por ahí, quiero compartirles por ahí un par pero le pediría a Ernesto que nos platique al respecto. Hola, creo que ya me escuchan, ¿verdad? Ah, te escuchamos bien. Ok, sí, de hecho, pues hay muchos ejemplos donde podemos encontrar, pues, cómo la data nos puede ayudar, ¿no? Otro de los ejemplos que he visto también, pues, en los grandes retails, hablando nuevamente de ellos, es parte de, ¿no? Cuando les generan cierta, digamos, auditoría.
¿sale? Estas auditorías, pues como sabemos ahorita actualmente el gobierno de México está muy enfocado en ellos y pues está bien, está mal, eso ya no me compete a mí decirlo, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas estas auditorías son constantes y reiterativas y reiterativas. Entonces, en este punto, el control de la data hacia atrás te ayuda bastante. Un ejemplo claro es, por ejemplo, ¿no? Yo vi una auditoría de IVA en refrescos. Esta auditoría iba pues enfocada principalmente a las ventas diarias en cada una de las tiendas, ¿no? Cuando tienes más de 2,000 tiendas en el país, pues es una locura extraer esa información, ¿no? El punto es que la data se consumía en la descarga para la presentación en un disco externo. Era aproximadamente de 7 días de descarga completa, ¿no? Porque eran bastantes teras de información, eran tickets y tickets y tickets, ¿no? Desde el 2012, me parece, a la fecha, ¿no? El punto es que por más que los abogados de esta organización explicaban pues sí, con la parte de que le estaba pidiendo la auditoría, no se lograba entender hasta que llegó un analista de datos que tenía este perfil de Business Translator y les comentó el por qué no podíamos presentarla en el tiempo que ellos nos habían marcado, ¿no? Al final de cuentas se entendieron, nos dieron una prórroga y pues bueno, se presentó en tiempo y forma. Si no hubiéramos tenido la data guardada y no hubiéramos podido entregarla con el tiempo que nos dieron de sobra, era una multa increíble, pero así increíble, donde básicamente era un año de los beneficios económicos que obtenía la organización, no nada más en refrescos, en todas las partes de su venta total. Y ya les dije cuántas tiendas más o menos, eran muchísimos pesos. Entonces, en ese tipo de situaciones, también la data nos ayuda a poder evitar ese tipo pues de problemillas, ¿no? Que pudiéramos llegar a tener. No sé si también este ejemplo, Agustín, te suena un poquito a utilidad, ¿no? Que nos pueda dar los beneficios. Y mientras por aquí Agustín gracias, Agustín. Y yo nos quisiera compartirles, por ejemplo, uno que tiene que ver también con el tema de auditoría, con uno de nuestros portales, por ejemplo, con un portal de control de gastos, derivado de la operación, por ejemplo, de un año en particular. Entonces, lo que hacemos es, además de visualizar la información respecto a cuáles son las categorías donde hubo mayor gastos, ¿no? Es un portal de gastos de viaje, entonces con la categoría, donde estamos gastando más en gasolina, en hospedaje, en alimentación, etcétera, pero también cuál es la empresa o cuáles son las empresas, ¿no? Porque estás hablando de una organización que tiene diferentes divisiones, diferentes áreas, y después el cruce, ¿no? Después el cruce, por ejemplo, inclusive al detalle, hablando de Ernesto, decía Ernesto, de la granularidad. O sea, nos interesa saber los centros de costo puntuales y cómo cada centro de costo tiene esa combinación de los gastos, es decir, el centro de costos o el departamento de mercadotecnia o el de producción de la planta X, de la planta en Guadalajara, cuánto está gastando o cuánto está reportando de gastos en gasolina, en hospedaje, etcétera. Entonces, podemos entrar ahí y eso al final del día, pues eso nos ayuda a identificar dónde están localizados los gastos más importantes. El siguiente paso tuvo que ver o tiene que ver con un proceso de detección de posibles anomalías. Es decir, si bien es cierto, el portal y el sistema lo que hace es registrar y validar que todas las facturas, todos los gastos cuentan con los rubros, que cumplen con las reglas del SAT, en fin, reglas de negocio de la propia organización. Pero, ¿qué pasa con esos gastos? Pues estamos hablando imagínense, la operación de todo un año, ¿no? Alrededor de 700,000 diferentes registros. ¿Qué pasa oye, pues resulta que estoy metiendo un gasto que es válido, la factura, etcétera, de gasolina por 10,000 pesos, ¿no? Si yo hago una auditoría, o sea, el proceso normal de auditoría con los autores contables normalmente es seleccionan una muestra y con base en esa muestra generan hallazgos mayores, menores y dictaminan. Aquí lo que estamos haciendo es implementar un algoritmo de Machine Learning para identificar anomalías. Entonces, tomamos los 700,000 registros,
los procesamos y los clasificamos en anomalías o en no anomalías. El siguiente paso, pero es el del total. Para que se den una idea, de esos de 700 y tantos mil, se detectaron 148 posibles anomalías. Sobre esas se tiene el detalle, se revisa, ¿sí? Y entonces ya se toman acciones, ¿ok? Acciones más focalizadas. Pero veamos cómo parte del proceso. Finalmente son datos de la propia organización, son datos que para ese rubro en particular. Hablando del sector retail, ¿no? Además de las compras relacionadas que se pueden hacer, pues yo puedo empezar a clasificar, decía, a mis tiendas. O sea, si yo tengo tantas sucursales, ¿no? O X número de sucursales, yo tengo la información del número de clientes que asisten, el ticket promedio, la venta total, la rentabilidad, el número de empleados, el número de metros cuadrados, la geolocalización. O sea, son variables que si yo las pongo en un algoritmo, ¿no? En un algoritmo especializado, yo puedo clasificar mis tiendas al menos en dos niveles, las de alto rendimiento y las de bajo rendimiento. Entonces, empiezo a agrupar a partir de todas esas variables, inclusive la geolocalización, ¿no? Que es una variable que, bueno, pues a lo mejor dependiendo del algoritmo y demás, se puede utilizar. Entonces, son algunos ejemplos, ¿no? De cómo se pueden ya, y eso es información que nosotros tenemos. O sea, ustedes tienen como organizaciones mucha de esta información. El tema es sentarnos, revisar, ver cuáles le hacen sentido para ustedes, cuáles son los indicadores, dónde están alineados, dónde están los retos, ¿no? Y ver cuál es la mejor forma de acompañarlos. No sé si esta forma también complementa los ejemplos prácticos, algunos de los ejemplos, ¿no? Pero también podemos hacer, ya no entramos al tema de datos no estructurados, ¿no? Que es otra línea de desarrollo. Datos no estructurados, porque, bueno, hablamos de metros cuadrados, hablamos de ventas, de clientes que son, datos como tal numéricos, ¿no? Hasta la percepción, cuando hay una encuesta de percepción del cliente, satisfacción del cliente, pues yo lo puedo asignar un número, ¿no? ¿Qué tan satisfecho o no está satisfecho? Pero hay toda otra línea que tiene que ver con datos no estructurados, por ejemplo, todos los mensajes o todos los en redes sociales que se generan respecto a un servicio. Y yo puedo hacer a lo que llamamos análisis sentimental para saber cuál es la percepción de los clientes respecto a mi marca, ¿no? A mi operación. Entonces, son algunos temas. Ernesto nos comenta aquí, ya por ahí en el chat, ¿no? La geolocalización de la cadena de suministro, evitar robos, por supuesto, ¿no? Tener tiempos reales de movimientos entre las sucursales. Sí, por supuesto, hablando de la geolocalización, lo podemos ligar con el traslado, ¿no? Y inclusive, si esto lo ligamos con temas, por ejemplo, con fuentes de datos de seguridad, entonces podemos mapear, ¿no? Podemos mapear inclusive por dónde están distribuyéndose los camiones y sabemos que en esta zona hay más riesgo, entonces se pueden tomar acciones particulares en lugar de tener a lo mejor un seguimiento, es decir, segundo a segundo, ¿no? Porque eso es por latencia, ¿no? ¿Qué tan seguido le estoy preguntando al GPS? A lo mejor en ruta, en la parte más segura, perdón, la parte más segura, pues tengo una latencia de 5 minutos. Pero cuando estoy dentro de una ruta, a una sección en particular de la ruta, que es más insegura, pues entonces la latencia a lo mejor es cada segundo, para saber qué es lo que está pasando, por poner un ejemplo, ¿no? En fin, aquí el tema es cómo aprovechar estas herramientas y por eso el ejercicio, el ciclo, inicia con esa pregunta. ¿Qué quiero mejorar? ¿Dónde están esos indicadores? ¿Sí? ¿Cuáles son esas preguntas de negocio relevantes? Y después vamos viendo de dónde obtengo los datos, qué puedo trabajar con ellos, qué puedo hacer con ellos, ¿no? Es iniciar el ciclo y no sé si haya alguna otra pregunta para ir cerrando en esta parte. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Creo que no, creo que ya estamos
Pues bueno, yo quisiera, a nombre de R Fácil, del grupo R Fácil, darle las gracias a todos ustedes por el tiempo, por haber destinado esta parte de la mañana. Gracias, por supuesto, a nuestro experto Ernesto, que nos acompañó, ¿no? Que nos acompañó para complementar esta visión de la toma de decisiones basada en datos y, por supuesto, el impacto positivo hacia, hacia nuestros procesos, a ser más eficientes, a crear más valor y pues a lanzarles la invitación para que, por supuesto, nos sigan acompañando en esta serie de ejercicios. Si tienen algún tema, algún punto que a ustedes les interesara profundizar, retomar, por favor, tienen nuestros puntos de contacto. Les vamos a compartir por ahí en nuestras redes sociales la grabación del webinar, pues también si quieren compartirlo con alguien más dentro de su organización, en fin. Y por supuesto, queremos aprovechar este espacio pues para compartirles y comentarles que estamos iniciando esta evolución de nuestras soluciones, incorporando ya herramientas como las que acabamos de mencionar, ¿no? Más adelante, si ustedes lo consideran, estaremos atentos para tener una conversación ya personalizada, hacer un proceso de diagnóstico, ¿no? Para identificar oportunidades y pues que nuestro mayor interés tiene que ver con, lo decía al principio de este webinar, seguir siendo aliados y estratégicos para acompañarnos en el logro de sus objetivos. Si no hay más tema, pues muchísimas gracias, que tengan un excelente martes y seguimos a sus órdenes. Buena tarde a todos. Gracias. Saludos. Gracias, Ernesto.